Reddit pregunta: ¿qué demostración de inteligencia más rara viste en la vida real? Un tipo con el que yo era amigo terminó trabajando en un taller mecánico. No era de una marca grande ni nada por el estilo, solo un taller familiar que vendía autos usados. Al tipo le iba bastante bien en la escuela, no era un genio, pero tampoco era ningún idiota. Simplemente una persona promedio, normal. Un día fui a visitarlo al trabajo, después de que ya llevaba unos 6 años ahí. En eso, su jefe le gritó desde la otra punta del taller preguntándole si se acordaba de un auto en particular, y solo mencionó la matrícula. No dio ninguna descripción, ni el color, ni el modelo, nada más la placa. Mi amigo, sin dudarlo un segundo, empezó a soltar todos los detalles del auto, el modelo, el color, el estado en el que estaba, el nombre de la persona que lo había llevado, qué piezas habían comprado y hasta quién lo había terminado comprando, todo con nombres y apellidos. Lo curioso es que lo dijo como si estuviera haciendo una pregunta para confirmar. ¿Te referís al Toyota azul, el que tenía tal cosa, que lo trajo fulano y después se lo vendimos a Mengano? Todo eso había pasado apenas unos 6 meses después de que él había empezado a trabajar ahí. En ese momento quedó clarísimo que había encontrado su lugar. Yo también trabajé en un depósito de chatarra, así que entendí perfectamente cómo funciona eso. Al final, te aprendes los eventos, a la gente, las marcas y los modelos con una facilidad impresionante. Muchos clientes son habituales, los ves todas las semanas o incluso casi todos los días, sobre todo si el reciclaje es su principal forma de ganarse la vida. Además, tenés que ser bastante astuto e inteligente para lidiar con los chatarreros. Aprendes a memorizar caras, vehículos y comportamientos típicos. En gran parte porque la chatarra suele ser robada, y la primera vez que alguien vende tenés que anotar toda su información, incluida su identificación. Todo eso se te va quedando grabado. Yo trabajé en un depósito cuando tenía 19 años, durante unos 6 meses, y hasta el día de hoy me acuerdo de que el señor Jones manejaba una camioneta blanca. Él normalmente nos vendía hierro liviano, chatarra que todavía tiene restos de otros metales o plásticos, a 4.25 centavos por libra. Me acuerdo perfectamente de él porque intentó fregarme en una de sus entregas, estacionando la camioneta de forma rara sobre la báscula para alterar el peso. Lo confronté en mi primer día de trabajo. A partir de ahí, como que me respetó, tal vez porque yo era nuevo y aún así no me dejé pasar por encima. Incluso llegó a mostrarme la escopeta recortada que guardaba en la parte de atrás de la camioneta, como si fuera lo más normal del mundo. Más adelante, cuando tenía unos 21 años más o menos, también trabajé como ingeniero de skid medicinal. A día de hoy todavía tengo memorizados códigos SKUS y pedidos de reposición. Por ejemplo, sé que una válvula de bola SVF de 3/4 es la SB706666 Ateto 07JE00, hecha de acero inoxidable 306L. Al final, simplemente pasa eso, cuando algo es parte de tu día a día, tu cerebro lo guarda. Nomás te acordás de las cosas, sin esfuerzo, como si siempre hubieran estado ahí. Trabajé con un tipo australiano en la Operación Libertad iraquí en 2006. Este tipo era técnico de comunicaciones y notó que todos los días, alrededor de la hora del almuerzo en Bagdad, el enlace de cable de fibra óptica de vuelta a Australia se degradaba. Solo por 15 minutos cada vez. Lo descubrió en un par de semanas, era la luz del sol en un centro de datos de Singapur que entraba por una ventana y le daba a un router con un ventilador que no funcionaba. Sobrecalentaba el router y aumentaba la tasa de error de datos, lo que ralentizaba el enlace de datos. Royal Mumford, me quito el sombrero, señor. Mi esposo es australiano y es ingeniero. Nosotros teníamos una base muy básica y él tiene un acento muy de campo, paleto, así que la gente no cree que sea tan inteligente como lo es. Él se acuerda de los números como si fuera memoria idética, mira al cielo para pensar, etc. y me lo imagino resolviendo el problema de arriba y todos quedando en shock. Jaja. Conocí a 2 personas con memoria idética, que yo sepa. Ambos tenían la misma costumbre al responder una pregunta, hacían una pausa, miraban hacia arriba como si estuvieran leyendo algo en el aire, y luego respondían. Uno que conocí estaba en el ejército. La primera vez que lo vi, notó mi apellido y dijo, oh, eso es japonés, hizo una pausa, miró al techo y luego comenzó a hablarme en japonés. Le dije que era un apellido japonés, pero que yo era mexicano-americano.
De nuevo, hizo una pausa, miró hacia arriba y luego comenzó a hablarme en español. Después, aprendió bastante alemán en un par de meses. Definitivamente era un políglota. Creo que también fue soldado del mes 3 meses seguidos, pero le pidieron que no lo hiciera más. Lo más gracioso era que tenía muy pocas habilidades sociales. Era un tipo muy guapo y siempre sonreía. La gente se le acercaba, pero después de unos minutos se iban, mirándolo como si fuera un extraterrestre. Tengo que admitir que podría haberlo sido, pero todavía lo extraño. Uno de mis muy buenos amigos tiene memoria idética. Siempre que estamos viendo algo en la tele filmado en Australia, especialmente en la costa este del continente, o las noticias, él ve una imagen fija de lo que a mí me parece un tramo de carretera cualquiera. Le toma un segundo ubicarla, y luego abre Google Maps y me muestra exactamente dónde es. Pero lo más loco es cuando explica la fecha y el año en que pasó por ese lugar por última vez, ya sea manejando o caminando, y todos los pequeños detalles que su cerebro recordó para poder acordarse después. Yo soy todo lo contrario. Después de sobrevivir a un intento de asesinato hace poco más de 10 años, tengo fantasía desde entonces. Cero memoria visual. Obviamente recuerdo caras y lugares cuando los veo, pero mi ojo mental está en blanco. Si no dejo las llaves en el mismo lugar cada vez que llego a casa, no puedo recordar dónde las dejé y me pongo a buscarlas como loco. Es increíblemente difícil criar a un niño así. Aunque la escuela es fácil, sí, y ese es un gran sí, tiene que estudiar, creo que solo lo he visto estudiar una vez, solo leyendo el libro de texto, escribe cosas y luego las mira una vez. Objetivamente es un chico de 14 años guapo y ha aprendido a enmascarar, no porque nosotros lo hagamos, y ha mejorado en su vida social, pero está empezando a decir a la mierda cuando se trata de esto. Antes de que alguien pregunte, sí, está en el espectro. Es tan difícil incluso discutir con él porque 9 de septiembre de 10 veces, tiene razón. De alguna manera lo entiendo, no puedo recordar nada hasta que lo escribo. En cosas que he leído, no recordaré palabra por palabra, pero puedo decirte qué página y qué párrafo. Tengo una memoria visual muy buena y en mi primera junta para ascenso, no paraba de ver el piso para leer las respuestas. Contesté bien todas las preguntas, pero nada de ascenso. Me preguntaron por qué no dejaba de ver para abajo, y les dije es que ahí están las respuestas. Me echaron. Después tuve que hablar con el primer sargento, y de estar encabronado a quedar impresionado cuando le pude decir el cumpleaños y los últimos 4 dígitos de la seguridad social de todos. Era médico, así que MedPros. Trabajé con un DJ que se sabía todo el catálogo de la estación de memoria. Ah, ¿quieres escuchar, please, Mr. Postman? Ese es el CD 472, pista 5. Nunca se equivocaba. Y eso hacía que operar la consola con él fuera mucho más fácil. Mi gato viejo, Minos, durante unos días organizó regalos para la familia entre los arbustos del jardín delantero. 3 ratones estaban alineados en la fila de atrás con todas sus cabezas mirando al norte y 4 ratas estaban alineadas en la fila de adelante con sus cabezas mirando al sur. Una de las cosas más raras que he tenido que limpiar. Esto no fue un testigo personal, pero fue un resultado conocido de algo que pasó en Colorado en los años 90. Un corredor de campo traviesa de una escuela secundaria en uno de los pueblitos en las estribaciones, pasando Denver, desapareció. Hacía un circuito estándar alrededor del pueblo para entrenar, y eso incluía algunos de los senderos de las estribaciones. Resultó que lo mató un puma, y era un macho adulto, completamente sano, que encontraron cuidando el cuerpo. Obviamente lo sacrificaron, pero después de investigar las huellas del puma, pudieron ver que literalmente lo seguía en sus circuitos, normalmente hacía 4 a 5, y esperaba hasta que ya había hecho un par para que estuviera sin aliento. Iba en contra de todo lo que el Estado y los departamentos de vida silvestre / caza habían afirmado durante años. Ahora podemos reconocer que es un país de pumas extremadamente denso, y en ese momento, había un estudio en curso para demostrar cuán alta era su población hacia los parques y la vida silvestre para el Estado. La postura oficial de relaciones públicas había sido son esquivos, les dan miedo las personas y tus mascotas, solo uno viejo, enfermo o herido atacaría a un humano, y se quedan en las montañas profundas. Cuando un gato completamente sano mató a un chico de 6 pies, en forma, de 16 años, realmente cambió la forma en que la gente percibía toda la situación.
El libro de no ficción, The Beast in the Garden, profundiza en el estudio de cómo probaron la enorme población real de gatos por unos pocos profesores de la CEU. Hoy en día ha habido cientos de avistamientos en las cámaras de timbre de la gente, y yo mismo tuve que mantenerme cauteloso y consciente cuando algunos vecinos publicaban videos de ellos paseando por los caminos de entrada, durmiendo la siesta en los árboles de sus patios o a lo largo de los senderos para bicicletas y pasando el rato debajo de las cubiertas de la gente, especialmente cuando estaba oscuro en un estacionamiento que se abría a un espacio abierto de hierba alta donde se sabía que pasaban el rato. Cuando escuchas una grabación de su chirrido único, es un poco escalofriante darte cuenta de cuántas veces lo has escuchado si pasas tiempo al aire libre aquí. Estaba en un retiro de entrenamiento de rastreo SAR en el norte de NM y me quedé para las sesiones de entrenamiento más avanzadas, 2 semanas en total. Era la persona más pequeña del grupo y después de unos días el entrenador me apartó y me dijo: no quiero preocuparte, pero cada mañana cuando volvemos hay huellas de leones de montaña siguiendo por todas partes por donde hemos estado el día anterior y te siguen específicamente a ti. Básicamente me mantuvo con el grupo o con un compañero todo el tiempo después de eso. Se preocupó el doble cuando supo dónde vivo, al pie de una cordillera llena de leones, y que a menudo salgo a caminar por la noche. Sugirió que me hiciera un sombrero con ojos grandes en la parte de atrás como elemento disuasorio. Todavía no he tenido problemas hasta ahora, pero dicen que no los ves venir. Una vez conocí a una pareja muy simpática de Seattle de vacaciones en Inglaterra. En la mesa del desayuno, nos hicimos amigos por la música y estábamos teniendo una conversación muy amena cuando uno de ellos explicó que acababan de conseguir un nuevo trabajo. Nos contaron que el anterior había muerto por un puma en un paseo en bici en el bosque a las afueras de Seattle. Como nosotros éramos británicos nativos en una zona boscosa del país, nos preguntaron si había animales salvajes comparables por donde estábamos. Sabían que teníamos gatos monteses en Escocia, pero no habían podido averiguar mucho sobre el sur. Nos alegramos de decirles que no. Lo que me sorprende es que sospecharan que eso era una posibilidad real y aún así vinieron. Conozco a un tipo que se acercaba a las mujeres en los antros y les decía: decime tu nombre y te digo tu código postal. Resulta que era cartero. ¿Alguna vez funcionó? No tengo idea. A mí, personalmente, me daría bastante cosa que un tipo random se acordara de mi código postal solo por escuchar mi nombre y, encima, me abordara presumiendo que sabe más o menos dónde vivo. Igual, hay que admitirlo, le cae como anillo al dedo a la pregunta del post. Un amigo mío tiene una memoria increíble para los números. Él contaba que cada vez que conocía a una mujer en un bar, sacaba su teléfono, tecleaba el número y lo guardaba, pero en realidad no lo necesitaba, porque lo memorizaba al instante. Empezó a fingir que lo guardaba solo porque, cada vez que una mujer le dictaba su número y él respondía ok, ya me lo memoricé, ellas le decían que era un bicho raro, y después nunca le contestaban los mensajes. Mi suegro también tiene ese tipo de habilidad. Solía trabajar para Royal Mail y se sabe de memoria los códigos postales de muchísimas zonas. Literalmente, le decís una zona al azar y él ya sabe cuál es el código correspondiente. Es uno de esos trucos medio inútiles, pero bastante chéveres para sacar en una charla o en una fiesta. Mi novio es cartero, y con él pasa algo parecido. Muchas veces menciono un nombre cualquiera y él me responde como si nada. Ah, sí, viven en la calle tal. O a veces me está contando alguna anécdota del trabajo y arranca con: esta señora que vive en la calle 420 estúpida. Y tengo que pararlo a la mitad de la frase, porque, amigo, no necesito saber, ni me importa, dónde vive esta mujer. Y te garantizo que ese dato no tiene absolutamente nada que ver con la historia que me estás contando. Yo tenía 19 años y daba clases particulares a un niñito después de la escuela, en mi pueblo. Era súper callado, de esos chicos que casi no hablan, pero siempre están observando todo con muchísima atención. Un día, medio en broma, le dije: eres asustadoramente inteligente. Él me miró y respondió, completamente calmado: te tocas el collar cuando mentís. Me quedé helado. Nunca en la vida me había dado cuenta de ese gesto, y menos aún de que alguien pudiera notarlo tan claramente. Como si eso no fuera suficiente, añadió, sin cambiar el tono: no vas a estar aquí mucho tiempo de todas formas. 2 semanas después, me mudé para empezar la universidad. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo lo supo. Los niños a veces son así.
Sus cerebros todavía no han aprendido a filtrar del todo los movimientos de relleno o los pequeños gestos automáticos que hacemos los adultos, así que captan ese tipo de detalles con una facilidad inquietante. Además, suena bastante probable que ya hubiera tenido varios tutores que iban y venían, así que quizás reconocía ciertos patrones. Aún así, en el momento me dio una vibra bastante perturbadora. Admitámoslo, situaciones así hacen que los niños parezcan pequeñas criaturas sacadas de una película de terror, jajaja. Si soy honesto, lo segundo también podría explicarse de una forma más racional. Yo era un chavo de 19 años, recién adulto, trabajando en algo claramente relacionado con la educación. Por la naturaleza del trabajo, era bastante lógico asumir que yo estaba en la escuela o que pronto iba a irme a la universidad. Tal vez las fechas coincidían con algo obvio, inicio de un nuevo año, fin de las vacaciones de invierno, o simplemente el calendario académico. Yo mismo trabajé en un campamento de verano mientras estaba en la universidad, y casi todos los niños mayores de 8 años entendían perfectamente que los consejeros, que éramos estudiantes universitarios, volveríamos a la escuela en otoño. El niño al que yo tutoraba también podría haber tenido un hermano o primo mayor, así que ya sabía cómo funcionaba eso de irse a la universidad. Incluso es posible que su madre hubiera mencionado en algún momento que yo era estudiante. Sea como sea, fue una de las demostraciones de inteligencia más inquietantes y memorables que he visto en la vida real. Una vez tuve una compañera de clase que podía hacer ecuaciones complejas en su cabeza. Una vez le pidieron que resolviera una ecuación en la pizarra, con procedimiento, pero solo escribió la respuesta. Cuando la maestra le pidió que mostrara cómo llegó a la respuesta, ella solo dijo no puedo. Por supuesto, la maestra le hizo hacer algunas más, y sí, todas correctas. Lo más aterrador es que supuestamente su hermana era aún más inteligente que ella. Mi hijo en la primaria solo escribía las respuestas a los problemas de matemáticas. Simplemente no entendía qué escribir cuando le decía que necesitaba mostrar su trabajo. No tenía ningún trabajo, no había trabajo. A la maestra no le gustaba esto. Él solo sabía la respuesta. Un ejemplo, resta para obtener 16. En mi cabeza, estoy pensando 20 a 4. En una fracción de segundo, dice 2000 a 1984. Nunca fui tan bueno, pero también podía entenderlo, solo que no podía explicar cómo lo entendía. En la secundaria, tenía un profesor que nos permitía responder sin mostrar el trabajo y eso era bastante refrescante. La única trampa era que no podíamos obtener crédito parcial si nos equivocábamos. Los exámenes serían solo una ecuación o solo unas pocas, así que era un riesgo, pero lo apreciaba. Una vez leí que las matemáticas son más artísticas que rígidas debido a cómo interpretamos los números. Por lo que parece, cada uno de nosotros interpreta los números, las cantidades, los volúmenes y demás de maneras únicas para entenderlos. Muy chévere. Mi esposo está repasando matemáticas en Khan Academy por un posible cambio de carrera, y cuando tiene problemas con un ejercicio, me pide que lo haga para que podamos comparar respuestas cuando finalmente lo envíe. Después, cuando me pide que le muestre cómo lo resolví, no puedo. Solo digo algo como porque es así. Me enorgullece, pero también lo odio porque quiero poder mostrar mi trabajo y ayudarlo a él, y eventualmente a nuestro hijo, una vez que empiece la escuela. Pero siempre he tenido problemas para mostrar mi trabajo. Y lo más loco es que tengo familiares que son aún más inteligentes y mejores en matemáticas que yo. Como inteligentes tipo Fang, jajaja. Mi maestra de geometría AP de segundo año me acusó de hacer trampa, diciendo que casi nadie en la escuela era lo suficientemente inteligente como para hacer todo el examen de cabeza o simplemente con una calculadora, y tuve que quedarme después de clases y repetir un examen. Hice el examen en la mitad del tiempo porque eran las mismas preguntas, solo que en diferente orden, y me acordaba de todas las respuestas. Lo entregué sin mostrar el procedimiento otra vez y solo pregunté si ya podía irme. Nunca más tuve que mostrar el procedimiento. Seguro habló de mí porque después de eso hubo varias ocasiones en las que sentí que me trataban diferente a todos los demás chicos. Un ejemplo específico es física, 2 años después. El profesor acusa a la clase de hacer trampa y dice bueno, ninguno de ustedes mostró el procedimiento en su examen. La probabilidad de que alguien tenga la inteligencia para hacerlo es de aproximadamente el 1% de la población mundial.
Ahora ya sé quién es esa persona del 1% en este salón y hablaré con ella más tarde y le haré saber que puede seguir haciéndolo sin mostrar el procedimiento, pero al resto de ustedes les bajaré un punto por no mostrar el procedimiento de ahora en adelante. Era una clase de primera hora y siempre llegaba temprano, así que la próxima vez que entré me hizo saber que podía seguir sin mostrar el procedimiento. Conocí a un chico que tenía una discapacidad intelectual. No hablaba y necesitaba apoyo individual todo el día, todos los días. Pero, saca un rompecabezas de 500 piezas, y lo arma al revés. O sea, las piezas están volteadas hacia el lado en blanco. Sin ninguna imagen para encajar. Súper fascinante de ver, nunca había visto algo así. No es muy creepy, pero un tipo con el que estudié tanto en la universidad como en la escuela de medicina pasó todo un semestre de química orgánica avanzada y falló, como mucho, 2 preguntas en total. Teníamos exámenes semanales de 10 preguntas, donde sacar 6 décimos ya se consideraba muy buen resultado. Además, los exámenes se calificaban con curva, más o menos un 70 equivalía a una A. Y ahí estaba él, semana tras semana. Siempre había una persona en la clase que sacaba 100, y siempre era él. Todas las semanas, octubre de 10. No parecía estudiar mucho y, encima, le gustaba bastante la mota. Aún así, terminó teniendo la calificación más alta de toda nuestra generación tanto en el Step 1 como en el Step 2. Todo parecía salirle sin el menor esfuerzo. Yo nunca fui el mejor estudiante del grupo, pero sí destacaba en química. Solía sacar puntaje perfecto más crédito extra en casi todos los exámenes. Un nerd sabelotodo de la clase se enojó un día cuando devolvieron los exámenes y, una vez más, yo lo había superado. Se dio la vuelta y me acusó directamente de hacer trampa. Yo le respondí, sin filtro, que me ponía gigantes de hacer la tarea de química porque me resultaba divertido, y que tal vez él debería probarlo. No se lo tomó muy bien. Algo parecido me pasó con álgebra lineal. Era una materia absurdamente fácil para mí. Veía a otros compañeros batallar, quejarse y estresarse por lo difícil que les parecía, y yo pensaba que estaban exagerando o jugando. Para mí era trivial, muy lógica, bien estructurada, con métodos claros y fáciles de seguir, aunque bastante abstractos. Saqué calificación perfecta en la materia, y el profesor incluso me dijo que debería cambiarme a matemáticas o ciencias de la computación. Yo estudiaba física. Irónicamente, ecuaciones diferenciales fue casi impenetrable para mí. Apenas la libré. Ahí me di cuenta de que mi cerebro funciona mucho mejor con métodos abstractos que con cálculos largos y mecánicos. Cuando más adelante empecé a meterme en teoría de números, las matemáticas volvieron a ser divertidas. Curiosamente, las demostraciones formales fueron lo que otra vez le quitó un poco la diversión a la materia. Tenía una amiga en la universidad, la persona más inteligente que he conocido en mi vida, que hoy en día tiene un doctorado. Ella me contó que tenía que medicarse para que sus pensamientos se calmaran lo suficiente. De lo contrario, procesaba múltiples trenes de pensamiento al mismo tiempo, de forma constante. Al parecer le funcionó, porque se graduó a tiempo, con múltiples títulos y un promedio excelente. Yo, por otro lado, tuve un tutor así en física teórica. Sacaba 10 en absolutamente todos los exámenes, pero en realidad no podía explicar la materia ni parecía entenderla de fondo. Tenía una memoria de elefante, se memorizaba todas las demostraciones de todos los libros disponibles en la biblioteca. El problema era que no sabía por qué se hacía cada paso, solo sabía que si veo la línea X, la siguiente línea debe ser Y. Eso era desesperante cuando se suponía que debía explicarme las cosas. Sí, solo memorízalo, me decía. Hermano, yo no quiero memorizarlo, quiero entenderlo. Todo esto me recuerda a un tipo en mi clase de historia en la secundaria. Lo único que llevaba era un folder, por si nos devolvían algún trabajo, y una pluma que usaba cuando había exámenes en clase. Era una escuela muy chica y, como él era de los mayores, también ayudaba al profesor calificando trabajos. Nunca tomaba apuntes y aún así siempre sacaba 100% en los exámenes. Solo fallaba alguna pregunta de vez en cuando, generalmente cuando la consigna era confusa o medio tramposa. Mi hijo, a la edad de 4 a 6 años, podía sumar letras. Era terrible con el inglés, tiene trasevero. Bueno, entra a la sala y dice, papá, ¿adivina qué es HP? Le digo, Hewlett Packard.
No, él puede sumar los valores numéricos de las letras A a Z y A a Z, 1 a 52 mayúsculas para 1 a 26 Y minúsculas 27 a 52. Todavía suma palabras y se distrae leyendo. Lee números como palabras y palabras como números. Es raro, pero muy chévere de ver. Era nuestro perro Cairn Terrier, pero no daba miedo. Solo me hizo reír. Estaba sentado en el sofá y ella me estaba rascando la pierna, haciendo ruidos de gruñidos y ladridos, jugando. Le pregunté qué y fue hacia uno de sus juguetes. Lo rascó como si no pudiera alcanzarlo porque seguía rodando debajo de un gabinete. Así que me levanté, y tan pronto como lo hice, corrió a mi asiento con la cola moviéndose y saltó para reclamar el lugar agradable y cálido. Fue tan astuta que me impresionó bastante. Antes teníamos 3 perros, así que el espacio en el sofá era limitado y muy codiciado. Uno era claramente más listo que los otros y cuando los otros tenían los mejores lugares en el sofá, él iba a la puerta trasera, ladraba como lo hacen cuando ven una ardilla, y luego corría rápidamente y tomaba un lugar en el sofá exactamente como el tuyo. Funcionaba siempre y era divertidísimo e impresionante a partes iguales. Mi perro Salchicha Terrier vino a mí en el porche con un juguete, lo soltó, yo lo tiro, ella lo trae de vuelta. Lo hace de nuevo, y de nuevo. La próxima vez lo suelta un poco fuera de alcance y después de tratar de convencerla de que me lo traiga, me levanto y lo tiro de nuevo. Probablemente ya sabes a dónde va esto. Ella repite esto hasta que de repente me ha atraído al medio del jardín, ahí es cuando me mira fijamente a los ojos, luego de vuelta a mi muffin en el porche, de vuelta a mi muffin, claramente pensando no puedo creer que esto funcionó y ahora es mi oportunidad, corre de vuelta y se ha tragado el muffin en un abrir y cerrar de ojos, perrita astuta, jajaja. Mi perro no era muy ladrador, súper inteligente y cuando lo estaba entrenando de cachorro, rápidamente me di cuenta de que en realidad me estaba entrenando a mí. Iba a ladrar a la puerta principal para avisarme de que alguien tocaba, solo para que yo no encontrara a nadie allí y él se quedaba con el lugar calentito en el sofá, mirándose muy satisfecho y se negaba a moverse. Simplemente me manipuló para que me moviera y así poder tener su parte favorita del sofá. Y caía en la trampa cada vez. El mismo pequeño cabrón pasó por una fase de masticar muebles y después de que paró, cuando quería una golosina exactamente a la misma hora todos los días y no se la daba. Suavemente ponía sus dientes sobre la pata de una silla o de una mesa mientras mantenía contacto visual como si estuviera negociando conmigo. Cuando lo estaba entrenando para que hiciera suéltalo con el método de intercambiar lo que tuviera en la boca por otra cosa, se dio cuenta de que si quería algo que yo tenía, todo lo que tenía que hacer era encontrar algo para soltar a mis pies. Un día estaba comiendo Pringles y por eso entró en pánico y ese día conseguí una maceta de plástico, un calcetín y un tren de juguete a cambio de una Pringle. Lo extraño. Te quiero, Río. Trabajando para una ciudad en ingeniería de tráfico, teníamos un mapa grande en una pared donde poníamos alfileres con cabezas de colores para representar tipos de accidentes de los informes policiales. Por ejemplo, relacionados con peatones, solo daños a la propiedad, muertes, etc. En lugar de traer la pila de informes y trabajar cada alfiler y ubicación exacta individualmente, una señora legendaria entraba y ponía los alfileres de memoria. Y no era una ciudad pequeña. Un ingeniero estaba incrédulo y le preguntó cómo podía recordar tantos. Se ofendió cuando revisó su trabajo y descubrió que acertó en todos. No lo presencié, pero le creo, y no puedo imaginar cómo lo hizo. Gene Simmons identificó mi acento como australiano, y específicamente de Melbourne, y eso que solo le dije como 3 palabras. Los putos australianos ni siquiera pueden hacer eso. Yo, de chiquillo vivía en Dubái y fui a una escuela internacional. Esas escuelas te dan un acento raro, como americanizado pero con algo de acento británico, sin importar dónde esté la escuela, onda. Mis primos fueron a una escuela internacional en Singapur, un amigo fue a una en Líbano y sus acentos eran muy parecidos al mío. Nos mudamos al Reino Unido cuando tenía 10 años para poder hacer el examen de ingreso a la secundaria y tener una educación británica, y me esforcé por quitarme el acento. A los 40 estaba hablando con un tipo y al toque no solo se dio cuenta de que me quedaba un poquito del acento de la escuela internacional, sino que adivinó que había crecido en los Emiratos Árabes Unidos. Eso me dejó sin palabras y terminé casi sin hablar el resto de la noche porque estaba sobreanalizando todo lo que salía de mi boca.
Estuve un tiempito adentro. Me crucé con un tipo ahí que armó una pelea entre 3 personas que no tenían nada que ver. Esa parte no fue la que dio cosa, aunque, ya de por sí, era bastante. 2 de los 3 que se pelearon no eran de pelear y el tipo los metió en el lío sin problemas. Lo que dio cosa fue que, en el minuto más o menos antes de que empezara la pelea, que, por cierto, hizo que cerraran el pabellón por 3 días, me explicó punto por punto y con lujo de detalles cuál iba a ser la respuesta de la administración, exactamente quiénes iban a estar involucrados, a quienes iban a reportar, quienes iban a salir lastimados, a quienes iban a cambiar de pabellón, etc. Hizo todo esto para que una cuarta persona, que no tenía nada que ver con la pelea, cayera en los requisas de celdas con contrabando, y así fue. Un kit de tatuajes. Ese tipo se fue del pabellón con los 3 peleadores pero nunca más volvió. Me contó todo esto como si fuera una lista del súper, punto por punto. Hasta que guardias iban a venir y cómo iban a estar de humor y cómo iban a reaccionar. Estaba en la celda de al lado y no paró de contarme hasta que nos encerraron. Crecí con un tipo. Un día, después de la escuela, estábamos terminando un proyecto de biología, teníamos un cálculo para variables aleatorias, un número de 6 dígitos dividido por uno de 2, como 179485/67 o algo así. Lo escribí en la calculadora, y antes de que se lo dijera al equipo, él me dio la respuesta. Sabía que este tipo tenía un cerebro raro e inteligente, no sabía hasta ahora la magnitud, y le pregunté ¿cómo diablos lo sabías? Me dijo que hizo el cálculo una vez cuando tenía 9 años, y también lo recordó porque coincidía con su almohadilla favorito para un modelo de coche específico, y se le quedó grabado. Crecí con este tipo durante 20 años y sabía que era súper inteligente, pero siempre me quedó grabado en la mente. También me dijo que estudió el libro de biología AP de su hermana mayor antes de tomar la clase, por diversión. Nuestro profesor era muy estricto con la tarea constante en esa clase, pero si aprobabas el examen AP, automáticamente obtenías una calificación aprobatoria en la clase. Nunca entregó ni una sola tarea y sacó un 5 en el examen. El tipo era increíble. Antes era amigo de un tipo que resultó ser un hacker realmente talentoso. La mayor parte del tiempo trabajaba de manera legal, encontrando vulnerabilidades en sistemas de seguridad para luego reportarlas y cobrar recompensas. Todo muy dentro del marco correcto. Un día, sin embargo, me mostró el lado menos legal de lo que era capaz de hacer si se lo propusiera, y fue una locura absoluta. Me explicó lo increíblemente vulnerables que pueden llegar a ser los dispositivos, las redes y los sistemas en general. Admito que todo eso me asustó un poco, porque me quedó clarísimo que, si quisiera, podría arruinarle la vida a alguien con relativa facilidad. Definitivamente no era una persona a la que me hubiera gustado hacer enojar. Para ser honesto, hoy me alegro bastante de que ya no tengamos contacto. Jajaja. Tengo otro amigo que es prácticamente igual. Hacker y programador, con un talento descomunal. Cuando me mostró un programa que había desarrollado y los récords de lo que había logrado con él, me quedé completamente de piedra. Según me contó, había hackeado el teléfono personal de un señor de la guerra en Libia y había logrado meterse en redes gubernamentales de alta seguridad sin que nadie lo detectara. No hizo nada destructivo ni malicioso, simplemente quería demostrarse a sí mismo que podía hacerlo. Aún así, en ese momento supe que jamás querría tener un conflicto con él. Por suerte es buena onda y lo conozco desde hace años, así que no hay motivo para pelearnos. También conozco a un chico de la prepa, a principios de los 2000, que programó una app cliente de FTP. La aplicación tuvo varios miles de descargas. El detalle inquietante es que los usuarios introducían directamente la IP y el puerto del servidor, junto con el login y la contraseña. Y listo, boom, acceso a miles de servidores. Si hubiera sido un poco más malvado, fácilmente podría haber incluido algún tipo de malware para crear una botnet, vender servicios de DOS o hacer cualquier otra cosa turbia. Y, juzgando por mi suegro, que instaló un montón de apps freeware para jugar con cosas de arquitectura, no faltan personas dispuestas a instalar cualquier programa sin revisar absolutamente nada. Pasé más de un fin de semana entero limpiándole la PC llena de malware, spyware y quién sabe qué más. Por allá en 2006, además, los teléfonos tenían el Bluetooth activado por defecto.
Recuerdo a un chavo que descargó todas las fotos del teléfono de una chica muy atractiva y después se las borró del dispositivo. No recuerdo exactamente qué vulnerabilidad usó, pero obviamente ella entró en pánico. Él se hizo el buena onda y se las devolvió, pero el susto no se lo quitó nadie. En esa época, incluso los datos de tarjetas de crédito eran relativamente fáciles de conseguir en canales de IRC. Literalmente había listas circulando. Había un montón de formas distintas de joder a la gente si sabías un poco lo que estabas haciendo. Todo esto pasó hace unos 20 años, así que estoy seguro de que hoy en día muchas de estas cosas son mucho más avanzadas, más silenciosas y más difíciles de detectar, a pesar de los mejores esfuerzos de la seguridad moderna. Hace más de 2 décadas conocí a varias personas así, que hacían ver todo tan fácil y sin esfuerzo. Me mostraban sitios web en los que se metían y simplemente volcaban los datos de tarjetas de crédito de los usuarios como si nada. Fue una de esas demostraciones de inteligencia que no solo impresionan, sino que también te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser todo. Un historiador que conozco tenía programado dar una charla de 80 minutos sobre la Guerra del Golfo en los 90 en una universidad. Ya había dado muchas antes, pero aún así tenía que tener sus notas frente a él durante la charla, porque es simplemente imposible recordar el 100% de la información en ese momento, y también mencionarla cuando tiene sentido. O eso creía él. Cuando llega, ve carteles sobre una próxima charla del activista político / lingüista Noam Chomsky. Y en el cartel aparece la Guerra del Golfo. Decide echarle un vistazo a esta después de su propia charla. Y resulta que la universidad había cometido un error. Chomsky estaba programado para una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, gran parte del público esperaba una charla sobre la Guerra del Golfo. Así que Chomsky dice, puedo darles la versión del libro de texto antes de agregar algunos comentarios personales. Luego, procede a dar un discurso idéntico frente al historiador, mientras éste revisa sus propias notas para verificar si Chomsky está olvidando algo, pero no. Totalmente preparado para hablar sobre esto, sin notas frente a él. Ya lo mencioné en otro post, pero, autismo. Creo que la neurociencia apenas está rascando la superficie de lo que realmente es esta condición. Mi experiencia personal es con mi propio sobrino. Lo dieron por perdido en la secundaria por ser socialmente recluso y diagnosticado con autismo, no se esperaba que lograra mucho en sus exes. Algo cambió en el año 10 entrando al año 11 y sacó a asterisco en todas las materias principales de los GCSE. Entró a un buen college para estudiar matemáticas aplicadas, física, química y biología, de nuevo, 4 asterisco. Lo reclutó una universidad muy prestigiosa para estudiar matemáticas avanzadas, y a los 2 años ya lo tenían enseñando robótica y matemáticas en la misma uni. Su condición se ha deteriorado en los últimos 24 meses, donde le cuesta mucho hablar físicamente. Terminó su carrera con honores de primera clase y ahora es una de las pocas personas que hacen investigación y desarrollo en algoritmos avanzados / robótica / IA. Sí, también construyó y programó un amigo robótico en la uni que aprendió a hacer tareas básicas similares a lo que está haciendo Boston Dynamics. Este chavo me da miedo con su inteligencia, pero me da una tristeza enorme que esté perdiendo su capacidad de hablar. Una historia rápida. Estábamos en una boda familiar donde otro pariente lejano también estaba presente, que parecía tener una condición similar a la de mi sobrino. Instantáneamente conectaron y comenzaron una conversación absolutamente alucinante. Era como ver a 2 computadoras compitiendo entre sí. Literalmente se interrumpían mientras digerían lo que el otro decía y respondían al mismo tiempo. Era una conversación sobre estadísticas y probabilidad y yo me salí después de unos 60 segundos y me quedé ahí sentado completamente asombrado por estos 2 cerebros. Por cierto, el otro pariente está trabajando con .gov.uk. Había un tipo con el que crecí que era autista. Iba a mi iglesia y estaba 1 año atrás de mí en la escuela. Si le decías tu fecha de nacimiento, te decía cuántos días tenías, incluyendo los años bisiestos. ¿Y qué día de la semana naciste? En 3 segundos. Mi hijo, ya tiene 18, como a los 3 años pasamos por un Texas Roadhouse. Él identificó la bandera. Le pregunté cómo era la bandera del estado de Indiana, y la pudo describir. Se sabía todos los estados, capitales, banderas, flores, etc. Luego,
Otra vez, estaba hablando de una forma que aparece en un videojuego de N64, es como dos pirámides 3D apiladas una encima de la otra. Él estaba inquieto escuchándome, y suspira y dice mamá, eso se llama un octaedro. Y simplemente se fue. Su papá es ingeniero en robótica, el abuelo es ingeniero, y el bisabuelo también es ingeniero, que de alguna manera ayudó a desarrollar turbinas de la NASA. Es medio chistoso porque mi esposo puede tener problemas con cosas simples, pero resuelve problemas bien complejos todo el día.